Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí como todos los miércoles a las 13 horas por Aztele TV en Contrapunto TV. Como se anunció con anticipación, hoy vamos a tratar un tema que pues siempre ha sido candente, naturalmente ahora que finalmente, después de muchos años, se hizo realidad las candidaturas independientes. Vamos a hablar del presente y el futuro de las mismas y pues tenemos el privilegio que esté con nosotros uno de los protagonistas de la nueva legislación, del nuevo proceso que se echó a andar en este proceso electoral, que es Manuel Antonio Romo, aspirante a una candidatura a la presidencia del país. Sí. Manuel, un gusto que estés con nosotros. No, al contrario, Enrique, el privilegio es mío. Te agradezco mucho que nos abras un espacio a los que no tenemos un lugar o una voz en las grandes cadenas, ¿verdad?, que están reservadas para otros personajes. Sí, ya claro, para los que ya están, pareciera ya seleccionados previamente, ¿no? Por ahí va, pero bueno, ahorita ya platicaremos de esto. Bueno, como ustedes saben, de la última reforma electoral, pues se modificó incluso la Constitución para que pudiera participar candidatos o candidatas independientes, pero vamos a ver hasta qué punto realmente se abrió a la participación o, como se diría vulgarmente, nomás se dio a tole con el dedo. Antes de iniciar ya con el tema, vamos a ver un contexto para entender los orígenes de las candidaturas independientes. Y ahí tenemos una primera imagen, si la podemos ver. Esta es la famosa encuesta del Latinobarómetro. Y aquí podemos ver justamente cómo está pues podríamos decir con todas las letras, el descrédito de las instituciones, concretamente de los partidos políticos, ¿no? Como se puede apreciar, los partidos están en el nivel más bajo de confianza de la ciudadanía. ¿Cómo ves esto, Manuel? ¿A qué se debe que todo lo que se llama la partidocracia alcance niveles de descrédito tan grandes? Bueno, pues la verdad es que los partidos políticos no han representado casi nunca a la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía cada vez toma más conciencia de que no está representada, toma conciencia de que las estructuras de poder están hechas para servir a unos cuantos y no para servir al pueblo, ¿no? Están hechas para servir a los grupos políticos, a los grupos de poder y a otros grupos inclusive que no sabemos quiénes son, ¿verdad?, a los mismos gobernantes. Y eso pues ha hecho que el electorado, y no solamente en México, ¿no? Bueno, claro que en México y en Latinoamérica esto es muy grave, pero en todo el mundo pues se hayan decantado hacia lo que son los candidatos independientes, ¿no? Las candidaturas independientes o los candidatos cuando menos que no están tan identificados con el régimen. Esa es una de las razones por las que el pueblo está buscando una alternativa. Y bueno, ahorita continuaremos platicando de esto, pero la verdad es que esta era una oportunidad inmejorable para haber logrado un verdadero cambio. ¿Por qué se ha, pues digamos, desvirtuado la idea de los partidos? Digamos, podríamos decir que podría haber dos connotaciones de partido. Una sería partido como sinónimo de participación, ¿sí?, y aquí sería como una connotación positiva. Los partidos se crean para participar en el ejercicio del poder, pero más bien ha imperado la connotación negativa, que es el partido como parte, ¿sí? Claro. Como una parte que se vuelve un bastión, digamos, de tipo caciquil, sí, ¿no?, donde más bien se busca defender intereses muy particulares. Mira, la democracia no puede entenderse sin partidos políticos en este momento. Lo que pasa es que los partidos políticos tendrían una función muy importante para canalizar la actividad política de los ciudadanos con una determinada ideología, ¿no? Y en México eso pues no existe. Es decir, el PAN se está aliando con el PRD, que son ideologías inclusive hasta contrapuestas, podríamos decir, ¿verdad? Pero pues eso es lo que está sucediendo. Entonces aquí esa función ya no la están cumpliendo. La segunda función es la de
permitir a los ciudadanos participar en política, participar en las decisiones trascendentales de nuestro país, sea directamente, sea a través de los representantes. Pero la participación directa de los ciudadanos tampoco se da porque los espacios no se abren. Y a través de nuestros representantes, mucho menos, porque los representantes no son esa representación sociológica de la que habla, creo que Sartori, cuando dice, bueno, pues es que la representación sociológica es de aquel diputado o senador que tiene los mismos ideales que el pueblo, que tiene las mismas aspiraciones, los mismos intereses. Y aquí más bien se convierte la representación en un mandato de carácter mercantil o civil, ¿verdad? En donde los que están en el Senado o en la Cámara de Diputados están representando los intereses del presidente de la República, los intereses de los que están, de los secretarios de Estado, de los intereses de los grupos de poder, de los intereses de los partidos políticos. Y bueno, eso. Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? La palabra intereses, ¿no? Ya no hay ideología, hay intereses, ¿no? Efectivamente. Creo que eso es finalmente la razón por la cual los partidos se van desacreditando. Y por ideología no entendemos esos conjuntos gigantes, ¿verdad?, que ya no existen, sino simplemente una serie de ideas, reivindicaciones, sí, que la ciudadanía quiere que se plasmen en la realidad, ¿no? Claro. Ya nadie está pensando en socialismo, fascismo, ¿no? Sí. ¿No? O sea, esas son como ya monstruosos que ya no existen en la realidad, ¿no? Sí. Cuando se habla de izquierda o de derecha ya son conceptos que han quedado rebasados, que no se pueden dejar de utilizar, pero que de alguna manera efectivamente han quedado rebasados. Si nosotros vemos la propuesta del PAN, pues es prácticamente la misma que el del PRI o del PRD o de Morena. Todos hablan de lucha contra la corrupción, todos hablan de felicidad del pueblo, de bienestar del pueblo, pero ¿cómo se va a lograr? Y sobre todo, nosotros tendríamos que ver cuál es la estructura que cada uno de los partidos o de los candidatos tiene, y entonces nos vamos a dar cuenta de que es un gatopardismo evidente, ¿no? Por ahí en El Gato Pardo, para los que hayan leído esta novela de Lampedusa, se dice va a haber algunas escaramuzas, va a haber alguna violencia, pero al final todo va a quedar igual, ¿no? Cambiar para quedar igual. Todo, sí, que todo cambie para que todo siga igual. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Sobre la cuestión de la democracia. Finalmente, este comportamiento de los partidos. Tú señalaste muy bien que no puede haber democracia sin partidos. Pero a final de cuentas, podríamos decir que los partidos son culpables del descrédito a la democracia también. Fíjate que hace 2 años o 3 vino un expresidente, Torres de Bolivia, creo, al Instituto Nacional Electoral, y su conferencia versaba sobre la representatividad. Fui yo invitado como presidente de la agrupación política Jornada Ciudadana, que tú sabes que yo soy presidente de esa agrupación. Fui a esa conferencia, pero yo iba con la espada desenvainada porque dije, ¿cómo hablan de representación en Latinoamérica? Eso no existe, ¿verdad? Los ciudadanos no estamos representados. Pero antes de que yo dijera nada, el expresidente boliviano dijo, si nosotros nos preguntamos si estamos representados, los ciudadanos están representados en los congresos, la respuesta categórica es no, ¿verdad? Y al final él concluía, se le preguntaba, bueno, si los partidos políticos tienen que seguir existiendo. Dijo sí, pero la única solución es que se creen nuevos partidos políticos. Dice, los partidos políticos actuales ya no son una solución para Latinoamérica, no encarnan a la voluntad ciudadana y no son un elemento de verdadera democracia. Al contrario, yo diría que los partidos políticos son el principal obstáculo para la democracia y para el desarrollo en México y seguramente que en prácticamente toda Latinoamérica. Pero a ver, el problema es cómo hacer ese cambio, porque muchas veces la alternativa han sido gobiernos caudillistas, personajes mesiánicos, sí, que se perpetúan en el poder, aprovechando justamente el descrédito de la democracia, ¿no? Como
O sea, la narrativa es muy simple, ¿no? Como los partidos y la democracia no sirven, se requiere otro régimen, digamos, acorde a las necesidades, etcétera, etcétera, y se implantan personajes que llegan con la idea de la liberación, pero que a final de cuentas están perpetuados en el poder. Bueno, ya la teoría nos dice, ¿verdad? Los teóricos nos explican que cuando hay una violencia excesiva, cuando hay una pobreza excesiva, el pueblo tiende a elegir caudillos, ¿no? Tiende a elegir gobiernos autoritarios, eso es cierto. Pero yo creo que aquí, Enrique, tendríamos que ver, para regresar a la cuestión de los candidatos independientes, no sé cuál es el esquema que tú... Estamos viendo el contexto, ¿no? Sí. Justamente tratando de explicar por qué los candidatos independientes surgen como una alternativa, ¿no? Sí, mira, si me permites, yo creo que primero tendríamos que ver por qué se abren las candidaturas independientes. A ver. Las candidaturas independientes se abren porque el gobierno de México encuentra muchas acusaciones en los organismos internacionales que dicen, bueno, es que en todo el mundo se permiten candidatos independientes en una democracia y en México no. Entonces, bueno, ellos crean un esquema para que haya candidatos independientes, pero crean un esquema sumamente complicado. Es decir, Aunque no fue solo cosa del gobierno. Exactamente. Fue cuestión de todos los partidos. Claro, sí, efectivamente, yo debí de haber dicho los partidos políticos. O sea, el Estado, diremos. Exacto, el sistema, inclusive, ¿no? Crean ese esquema de participación, que es un esquema muy complicado. Es más difícil ser candidato a la presidencia de la República que formar un partido político. Pero en este momento lo hacen porque la coyuntura se presta. Y bueno, se da esa apertura. Pero ahora veamos cómo se desvirtúa desde adentro del sistema el movimiento independiente, por llamarlo de alguna manera, y quiénes están participando o quiénes estamos participando como aspirantes a las candidaturas a la presidencia de la República. Pero a ver, antes de hablar de cómo se ha desvirtuado esta idea, en un principio parecía... Sí. Que la idea de que las candidaturas independientes podían ser justamente una alternativa a la crisis de los partidos. Y se vio, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, Sí. como por primera vez un candidato independiente Sí. gana una gubernatura. Nunca se había dado este caso en México, ¿no? No, claro. Y de hecho es una lástima, ¿verdad? Es una lástima que no se haya aprovechado cabalmente este momento, ¿no? Las candidaturas independientes, sin duda alguna, son una alternativa para lo que estamos viviendo aquí en México. Lo que pasa es que, bueno, veamos primero quiénes son los candidatos independientes, ¿no? O los aspirantes. Pero digamos, antes ya de llegar a ese punto fino, Sí. digamos, ¿por qué en el caso de Nuevo León, Sí. por qué se desvirtuó esta idea de candidato independiente? ¿Será que realmente nunca fue independiente? Pues al Bronco habría que otorgarle el beneficio de la duda, ¿no? Muchos señalan que es un priista disfrazado, ¿verdad? ¿De dónde salieron los recursos para hacerlo? Bueno, él fue 30 años priista. Exactamente, o sea, por eso. No hay engaño en cuanto a eso. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí... Pero derrotó luego al PRI en una gubernatura. Sí, claro, claro. Habría que ver cuáles fueron los grupos dentro del mismo PRI o dentro de otras fuerzas políticas que lo apoyaron, de dónde salió el dinero, pero sin duda alguna fue un movimiento popular, ¿no? Ahí sí tenemos que reconocer, como el caso de Kumamoto, el caso del Bronco, que independientemente de dónde hayan salido los recursos, yo lo desconozco, ¿verdad? De ambos se dice que se gastó mucho más. Las estructuras, bueno, en el caso del Bronco sí fueron en cierta medida priistas, y al final no logró lo que se pretendía. Pero fíjate qué bueno que planteas el caso de Kumamoto. Porque bueno, finalmente el caso del Bronco se vio claramente que había grupos de poder que estaban detrás de él, Claro. que querían cobrarle las facturas al PRI, ¿no? Claro. Incluso hasta al PAN mismo. Claro. ¿No? Entonces, si no se hubiera sido por ese respaldo que le dieron grupos importantes, yo veo difícilmente que hubiera ganado. Claro. Pero en el caso de Kumamoto, yo creo que es justamente el otro lado de la moneda.
él sí llegó como un ciudadano Sí, y sobre todo llegó con banderas que vamos a poder llamar ideológicas, concretas, ¿no? sí, Que, sí, sí, sí. que en ese caso pues despiertan la esperanza de que sí puede haber candidaturas independientes relativamente limpias, ¿no? No, sí. Ahorita que toquemos, cuando tú me digas, según el esquema que hayas pensado para esta conversación, tenemos que ver que dentro del movimiento independiente habemos quienes somos verdaderamente limpios, ¿verdad? Pero también hay quienes no lo son. Sí, mira, vamos, justamente vamos a ver la siguiente lámina antes de que nos vayamos al corte. Mira, ve los requisitos, platícanos sobre los requisitos, es que te puedes acercar para que veas, Sí, no, y desde platícanos aquí. los requisitos justamente que plantean para registrarse como candidato independiente. A lo mejor hay gente que para el próximo proceso electoral quisiera anotarse, entonces diremos que estaría a tiempo para, Para empezar para empezar. Platícanos sobre estos avatares, de cuáles son los requisitos. Tú mencionabas que realmente los hicieron muy difíciles. Bueno, los complicaron mucho. Mira, en primer lugar están pidiendo, en la gráfica veíamos más de 850 y tantos mil firmas, cuando para formar un partido político pues andábamos alrededor de los 300,000, ¿verdad? Para formar un partido político se te daba un año. Ahora seguramente lo van a modificar y van a aumentar los requisitos para formar un partido político. Te daban un año y para lograr estas 850 y tantas mil firmas te daban solamente 4 meses. Y no solo las firmas, sino tenían que estar repartidas En 17 estados, ¿verdad? Con el 1% en 17 estados. Entonces, bueno, te lo complicaban. Pero nosotros entramos con esas reglas del juego. Eran muy complicadas, son muy complicadas todavía. Pero hay otros requisitos también, ¿no? Fuertes, ¿no? Bueno, fundamentalmente son esos. Pero hay una fiscalización estricta, Mira, ¿no? la fiscalización la tuvieron que suavizar los señores de fiscalización, que esto tendría que ser Bueno, amigos, plática. ahorita vamos a hacer un corte y ahorita Manuel nos va a platicar qué implica la fiscalización para los independientes. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola.
chocolate en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos aquí en plena, nos sorprendió en plena chorcha. Estamos hablando de los requisitos, porque bueno, aquí Manuel que se quedó un poco corto, ¿verdad? En cuanto, pues no solamente es juntar las firmas, o sea, es toda una serie de requisitos que me gustaría que en su experiencia, porque ustedes saben que Manuel tiene una asociación política nacional que se llama Jornada Ciudadana. Una agrupación política. Sí. Él ya tiene una experiencia política, no nació ayer, tiene una amplia experiencia, una trayectoria como luchador social y político. Sí, así es. Pero a pesar de eso fue complicado, ¿no? No, claro que sí. Mira, para tu auditorio, en primer lugar se necesitaba formar una asociación civil. Eso implica una inversión que para los ciudadanos que no tenemos compromiso y que no estamos siendo patrocinados por nadie, ¿verdad? Era muy complicado. Los tiempos que nos dieron para abrir esa asociación civil dejaron a mucha gente fuera, porque es ir ante notario, es registrarlo en el registro público de la propiedad, es pagarle al notario que para... Como 10,000 pesos, ¿no? Más o menos, dependiendo del lugar, pueden ser 5,000 hasta 15,000 o 20,000 pesos según el lugar en donde abres la asociación civil. Entonces, esa fue un primer dique que dejó a muchos aspirantes. Y darte de alta en el SAT. Claro, después tenías que darte de alta en el SAT. Y como todos sabemos, dadas las complicaciones del sistema tributario, se requiere un apoyo contable, ¿no? No, y te voy a decir algo más. Otro de los obstáculos que muchos no salvaron es la apertura de una cuenta en el banco. Porque parece que es muy sencillo, no, pero... nada sencillo. No, te voy a decir una cosa. Las instituciones bancarias, a pesar de que recibieron un oficio del Instituto Nacional Electoral, no quieren abrir cuentas ni para las agrupaciones políticas, ni para los aspirantes independientes, ni para porque dicen que es una forma de lavar dinero. Son de alto riesgo, las califican ellos. Yo recorrí todos los bancos y solamente uno, y no aquí en México, Distrito Federal, sino en provincia, me abrió la cuenta. Es decir, yo estuve a 3 días de no poderme registrar porque un fin de semana me entregaron la cuenta de cheques que no me había querido abrir ninguna institución. O sea que ese fue una primera etapa que tuvimos que brincar y que muchos no alcanzaron a brincar. ¿Por qué tantos requisitos? ¿Que ustedes reciben dinero del INE? Mira, nosotros no recibimos un solo peso del Instituto Nacional Electoral. Y la verdad es que hubiera sido suficiente con que como personas físicas abriéramos una cuenta de cheques. Hay una dirección, y aquí sí lo tengo que decir, ¿verdad?, que es la de fiscalización en el Instituto Nacional Electoral, que trata de interpretar la ley y lo hace con una cerrazón verdaderamente increíble para pues obstaculizar la participación ciudadana. Hay otras, por ejemplo, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, que interpreta la ley para ayudarles a los ciudadanos a participar, pero esta Dirección de Fiscalización nos citó 2 días después del registro
en el Instituto Nacional Electoral para explicarnos qué era lo que teníamos que hacer para cumplir con estos requisitos, y nos entregó bueno, yo ya lo conocía, ¿verdad? Un reglamento así, ¿verdad? De cientos de páginas, 400, 500 páginas, no sé cuántas, que teníamos que cumplir. Obviamente, para los que no conocen esto, yo ya lo conocía por la Agrupación Política Nacional, pero para los que no lo conocen, y aún para mí mismo, si yo me siento a tratar de estudiar ese reglamento, pues me llevo un mes para aprenderlo, ¿no? Okay, pero si no reciben recursos públicos, ¿cuál es la razón de esta fiscalización? Mira, esa es otra. Porque ellos dicen que todo lo que nosotros vayamos a utilizar para conseguir las firmas, para organizar actos, para transportarnos, tenemos que reportarlo. Y la única forma que ellos tienen, según lo que se nos dice, es a través de una cuenta de cheques en donde entre el dinero, de ahí salga en cheque y después se pueda controlar. Lo cual realmente es irrisorio, porque a mí en la Agrupación Política Nacional me levantaron una amonestación pública por 700 pesos, ¿verdad? Cuando en realidad 700 pesos que son absolutamente nada, y nosotros sabemos lo que se gastan los partidos políticos o lo que se han gastado estos candidatos que se dicen independientes para obtener las firmas, ¿no? Para darnos una idea sobre este carácter draconiano de la legislación mexicana, si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Aquí hay un comparativo y llama la atención que países con mucho mayor tradición democrática que México, que es Francia, veamos los requisitos. 500 firmas de alcaldes mencionabas, ¿no? Que les piden a los candidatos. De funcionarios públicos, sí. O sea, obviamente abrir una cuenta de banco. Sí, o sea, realmente es muy contrastante, ¿no? Sí, pues tú ahí lo ves, ¿no? En Francia se necesita 500 firmas, ¿verdad? Una declaración patrimonial y prácticamente es todo lo que te piden, ¿no? Y abrir una cuenta bancaria, ¿no? Exactamente. Quizás sea lo más complicado. Lo de la cuenta bancaria y lo del SAT se entiende por la cuestión del lavado de dinero, ¿no? Claro. Que efectivamente las puede ser una vía para justamente hacer el lavado de dinero, ¿no? Sí, solamente que aquí nosotros teníamos un tope, ¿verdad? No eran miles de millones de pesos, eran 30 millones de pesos. ¿Cuál era el tope que podían ustedes gastar? 30 millones de pesos, por decir algo. Y si no les dan dinero del gobierno, ¿de dónde vendría ese dinero? Pues es lo que, pues de las aportaciones ciudadanas o la aportación personal de cada uno de los candidatos. Pero fíjate que pedían, por ejemplo, al principio, ¿verdad? Ahí, claro que yo me inconformé en la reunión esta, pedían que nosotros les diéramos las facturas de los teléfonos celulares con los que se iban a obtener las firmas, porque sabemos también la complejidad de la aplicación que diseñó el INE, que ahorita te voy a platicar eso. Ah, sí, no hemos visto ya la cuestión operativa. Exactamente, ¿no? Pero ellos pedían que los campesinos me proporcionaran. Yo les dije, bueno, pues es que mi base es campesina y es de las colonias populares. Entonces, ¿cómo voy a irle a pedir a un campesino que me dé la factura del teléfono celular con el que va a capturar las firmas? Y además querían que les diéramos los recibos mensuales del pago del plan que cada uno de los campesinos tenía. Les digo, es que en el campo se llega a una tiendita en donde se dice, quiero ponerle 50 pesos a mi celular. Una señora saca ahí un celular y le pica, ¿verdad? Y aparece el mensaje en el celular del campesino diciendo, tiene usted 50 pesos de saldo. Obviamente eso hubiera sido imposible. Quitaron ese requisito y fueron quitando otros, pero la verdad seguía siendo muy complicado, ¿no? O sea, ¿cuál era finalmente el procedimiento si alguien te quisiera dar la firma? Finalmente, ¿cómo quedó? Ah, bueno. Como el INE iba a quedar rebasado
si se utilizaba el mismo sistema que se ha utilizado tradicionalmente o que se había utilizado tradicionalmente para la formación de un partido político, que era llenar un formato con la firma del ciudadano que te apoyaba. Iba a quedar rebasado porque para ellos hubiera sido imposible revisar 20 millones de papeletas, checar que fuera la firma, que los datos coincidieran. Entonces diseñaron un sistema con el que tú puedes fotografiar. Una aplicación. Una aplicación. Es una aplicación para tu celular que te permite fotografiar la credencial del ciudadano que te va a apoyar, fotografiarlo a él y la firma del ciudadano que firmas ahí mismo en el celular y envías al INE estos datos. Pero el INE hacía la cuenta de que en 4 minutos tú podías capturar un apoyo, lo cual no es cierto. Tienes que llegar, tienes que platicar, tienes que sentarte, total que era muy, muy complicado. Pero bueno, esas eran las reglas, esas fueron las reglas que nosotros aceptamos y es con lo que nosotros trabajamos. A ver, si realmente todo estaba en contra. Sí. Y se prestó más bien a lo contrario, de que justamente el sistema se hizo tan complicado que se prestó a la inversa, ¿no? A que hubiera chanchullos, ¿no? De parte de diversos candidatos, ¿no? Mira, este fue un ejercicio fallido, un ejercicio democrático fallido, sin ninguna duda. Pero vamos a ver cuáles fueron los candidatos. Después vemos por qué no pudimos alcanzar ese número de firmas o por qué no se pudieron alcanzar. Y después podríamos ver hacia dónde tenemos que caminar. Bueno, vamos a ver, para ver los candidatos, como nos sugiere aquí Manuel, mire, veamos las encuestas, ¿no? Ahorita haciendo abstracción de los candidatos, los principales candidatos de los partidos, nos podemos concentrar en las candidaturas independientes, ¿no? Claro. ¿Cómo ves estas candidaturas? ¿Cómo fue que ellos sí pudieron cumplir con todos los requisitos? Y sin embargo ve el nivel de apoyo. ¿Crees que realmente algunos de ellos tenga posibilidades? Sinceramente no, ¿verdad? Sinceramente no. Mira, en el grupo de aspirantes a las candidaturas independientes había 3 grupos. Había los que no eran independientes, pero que se decían independientes, como el caso de Margarita Zavala, que se ve ahí, del Bronco, y de Ríos Peter, que dice que es el jaguar, yo le digo que es el gato pardo, ¿verdad? Se lo dice un puma, ¿verdad? Porque Margarita Zavala inclusive ha dicho recientemente, dice, la única panista soy yo, Anaya no es panista, la panista soy yo, ella se declara panista, ¿no? Entonces, bueno, había los que no eran candidatos independientes. A ver, ¿por qué les dices que no son independientes? Pues, bueno, mira, pero déjame decirte los 3 grupos. Primero, había los que no son independientes, que son ellos 3, ¿verdad? Y que sus candidaturas no aspiran a ganar la presidencia de la República. Sus candidaturas, desde mi punto de vista, aspiran a restarle votos a los candidatos que pueden ganar la presidencia, que son Anaya y que es Andrés Manuel López Obrador, que son los que van en la punta. O sea, Mid, ¿tú crees que no pueda ganar? Mid podría ganar si se le quitan los votos a Andrés Manuel López Obrador. Esos 3 pueden cumplir esa función. Exactamente. Que ganen cualquiera de ellos 3. Exactamente. Sería tratar de que Mid pudiera ganar, restándole votos a Anaya y restándole votos a Andrés Manuel López Obrador. Ese es un primer grupo. Ese es un primer grupo. Luego el siguiente. El siguiente grupo es de los ciudadanos que un día se levantaron de buenas, ¿verdad? Y que dijeron, no, yo quiero ser presidente de la República, pero que no tienen ni una formación, que no tienen estructura política, que no tienen una experiencia. O sea, como freelance, diremos. Exactamente, ¿no? Hay 2 o 3 millonarios por ahí que dijeron, yo quiero ser presidente de la República. Hay uno que dijo un día, yo ya compré un avión para la campaña, ¿verdad? Y que pues yo creo que ha de llevar 1,500 firmas, no cuando muchas. Entonces, bueno, ese grupo, pues, ese no cuenta.
Y habemos algunos cuantos. Un tercer grupo. Un tercer grupo que tenemos experiencia política. Como tú sabes, yo soy presidente de la Agrupación Política Nacional, soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cómo se llama la agrupación? La Agrupación Política Nacional nuestra se llama Jornada Ciudadana. Te digo, doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Traté ya de formar un partido político. He estado luchando junto a los campesinos. Participé en organismos políticos en 1990 y me di cuenta, bueno, fui subsecretario de organización en un partido político, me di cuenta que era una corrupción espantosa y me salí, y desde 1990, es decir, desde hace 20 años, 30 años, no he vuelto a participar en un partido político por lo mismo. Y bueno, nosotros además somos limpios, es decir, somos un esfuerzo verdaderamente ciudadano para transformar a nuestra patria. Pero volvamos a los tres candidatos que... O sea, al primer grupo. Al primer grupo. Es un agravio para la ciudadanía verdaderamente ver que Margarita Zavala se está proponiendo para presidente de la República. Si nosotros abrimos internet y tecleamos contratos del hermano de Margarita Zavala, vemos que durante los gobiernos panistas el hermano de Margarita Zavala obtuvo contratos que le redituaron más de 2,000 millones de pesos. Es público, no es un delito, pero creo que desde el punto de vista moral, pues la dejaría inhabilitada, porque pues no se vale que la familia se enriquezca. Ahorita seguimos, amigos, estamos aquí en Contrapunto TV, estamos analizando el tema de las candidaturas independientes, regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. De acuerdo a lo como hemos aquí platicado con Manuel, nos hablaba que los independientes se pueden dividir en 3 grupos. Un grupo que formalmente independiente, pero que no lo es. Luego otros que les llamamos como de freelance, que se lanzaron a la aventura a ver qué sucedía. Y el tercer grupo de la que forma parte él es de aquellos luchadores políticos o sociales que tienen una larga trayectoria, realmente ciudadana, y que pues asumieron ese reto, ¿no? Antes de terminar con ese punto, regresemos al grupo de los que no son independientes, pero que traen esa bandera. Bueno, mira, Margarita Zavala, desde luego, ella dice que es panista, ¿no? O sea, que no es independiente. Bueno, él trae el lastre de su esposo, ¿no? Claro, claro, en el último consejo político veíamos que ella estaba hasta atrás, ¿verdad? Y el que estaba discutiendo y negociando con Anaya era Felipe Calderón, evidentemente, ¿no? ¿Pero qué pasa con los otros candidatos? Bueno, te voy a decir, cuando se presentan ellos como aspirantes a las candidaturas, yo les digo a todos, no cabe duda que ellos van a alcanzar el número de firmas que se necesita. ¿Por qué? Porque los va a apoyar los institutos políticos que tienen interés en quitarles votos a otros candidatos. Por ejemplo, Ríos Peter. Ríos Peter, en febrero del año pasado, era perredista después de 15 años de ser legislador, miembro distinguido del PRD, se da cuenta de que hay corrupción en el partido. Después de haber participado en las alianzas más abyectas entre la derecha y la izquierda y haber avalado con su presencia esas alianzas, cuando no puede ser candidato, pero sobre todo cuando se da cuenta que el PRD no puede acceder a la presidencia de la República, aunque él hubiera sido candidato, entonces se sale y se manifiesta como independiente. Ni siquiera se atrevió a ser candidato a gobernador. Claro, claro. Y te voy a decir algo más. Iba muy abajo en el número de firmas recolectadas. Yo les decía, no se preocupen, le van a ayudar algún partido político para que complete las firmas. Ríos Peter y Margarita tienen garantizados el número de firmas y el número de entidades. O sea, de acuerdo contigo, ayudaron a Margarita para quitarle votos a quién? A Andrés Manuel y a Anaya. Pero más bien a Anaya, ¿no? Sí, a Margarita le va a quitar más bien a Anaya. Porque estos más traen un enfrentamiento fuerte. Claro. Y el PAN se ha dividido, ¿no? Claro. Y Ríos Peter a Andrés Manuel, pero ambos van a jalar votos de los indecisos en un momento dado. Ahora, fíjate, si tú ves la gráfica de cómo se obtenían las firmas, de pronto ves que hay una semana, Ríos Peter llevaba 10,000 o 15,000 firmas, y de pronto llega a las 900,000 firmas. Me hizo pensar en aquella señora que se presentó en el Estado de México, que sin ninguna trayectoria política, sin ninguna estructura, sin nada, llegó un día con cajas con 600,000 firmas, ¿verdad? Y que todos dijeron, bueno, pues es que el otro partido se las dio. Ella no podía conseguir 600,000 firmas, Enrique, tú y yo sabemos lo que es recolectar o lograr el apoyo de 600,000 firmas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está fotografiando las credenciales, pero no las credenciales mismas, sino las fotocopias de las credenciales. ¿Ves? Hay muchas gentes que tienen, porque las utilizan para fines aviesos, 50,000 firmas, 50,000 fotocopias de credenciales, 10,000 fotocopias. Y aquí el problema, y yo lo platiqué en el INE. ¿Pero de dónde sacan esas copias de las credenciales? Los líderes de las colonias, los líderes que inclusive han intentado ser candidatos independientes, tienen esas fotocopias porque van y se las piden a las gentes a cambio de apoyos gubernamentales, de dinero. ¿Entonces de todas estas. ¿Trafique de copias? Claro, claro. Que las venden, claro. Claro. Y si tú ves, después de 2 meses lleva 20,000 firmas, Ríos Peter, y de pronto en una semana se ve un pico en donde alcanza 150,000 o 200,000 o 400,000, ¿no? Es decir, no hay ninguna lógica en eso, más que así como te lo platico. Pero fíjate que en el INE me dijeron, la última vez no alcanzamos a verificar todas las formas y el Tribunal Federal Electoral nos dijo, pues no les queda más remedio que aceptar las candidaturas de estas personas. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. O sea, ellos sabían que estaban haciendo ese trafique, pero recibieron como línea de arriba para que... No recibieron línea, sino que legalmente, como los plazos se habían cumplido,
no les quedaba más remedio. ¿Pero no se dieron cuenta que eran fotos de copias? Pues ahorita, pero imagínate lo que es para ellos verificar 3,5 millones de firmas. Mira, cuando yo formé la agrupación política, yo pensaba que 5,000 o 6,000 firmas las íbamos a capturar en 15 días. Y resulta que llevaba un mes con 4 o 5 gentes trabajando de tiempo completo, y yo y los demás, todos trabajando, y no podíamos completar la captura. Entonces, ahorita el INE no va a tener la forma de verificar esas firmas y no le va a quedar más remedio que de aceptar las candidaturas de los 3 personajes que veíamos ahí. El Jaguar, que te digo que es un gato pardo, ¿verdad?, que es Ríos Peter, las mismas del Bronco y las mismas de Margarita. Ahora hay otra cosa, para terminar con este punto. Ellos... Ah, sí, porque no hemos hablado del Bronco. Exactamente. Esa candidatura, ¿a quién? Porque no me queda muy claro a quién le puede quitar votos. Bueno, el Bronco le va a quitar votos, desde luego, a Andrés Manuel. No le va, y al... ¿Pero por qué a él? O sea, no me queda claro eso, como que el Bronco no está muy identificado ideológicamente, ¿no? No, te voy a decir por qué. La ciudadanía está buscando una tercera opción, ¿verdad? Ya no votar por los partidos políticos, sino votar por una tercera opción. Y los que están indecisos, los que están en contra del sistema de los partidos políticos, se están yendo hacia Andrés Manuel, más que hacia Anaya y hacia el PRI. Ahora, como te digo, yo del Bronco, yo le otorgo el beneficio de la duda de si es o no independiente. Lo que sí es cierto es que ellos pues tuvieron que invertir muchísimo dinero para obtener las firmas. Si ellos están reportando 25, 27 o 30 millones, pues ya te podrás imaginar cuánto dinero gastaron. Porque mira, el problema de lo que estamos analizando es pensar que estos candidatos, ¿sí?, pues realmente prendieran, ¿no? Pero de acuerdo a las encuestas que se han visto, no solo estas sino otras, y es algo que hay que analizar, porque estas candidaturas no prenden, ¿no? O sea, que tengan 3%, 4%, no sé, no entusiasman a la ciudadanía, ¿no? Mira, yo les dije, yo participaba en un grupo de candidatos, de aspirantes a candidatos independientes a nivel nacional, y ellos decían, pues lo que se necesita es dinero para desarrollar, para armar esta estructura y obtener la candidatura. Y yo les decía, miren, la única forma que tenemos de que los ciudadanos nos acepten y de que realmente podamos vencer a un sistema es la estructuración de una candidatura limpia, un proyecto inmaculado, un proyecto congruente, un proyecto con una consistencia lógica que entusiasme a la ciudadanía. Casi hablamos de otro país, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros necesitábamos. Cuando la ciudadanía ve que Margarita Zavala se dice independiente, pues obviamente no la va a apoyar porque no es una candidata independiente, ¿no? Entonces hay un vicio de origen, por llamarlo así, y unos personajes de esta naturaleza pues no pueden entusiasmar a la ciudadanía. Si tú te fijas en Guerrero, yo participé en muchas reuniones también ahí, y los líderes decían, es que nosotros no podemos aceptar a Ríos Peter, que nunca se paró aquí, que nunca nos volvió a ver después de que salió electo senador, ¿no? Entonces, bueno, pues no pueden entusiasmar a la ciudadanía. Nosotros hubiéramos entusiasmado a la ciudadanía con ese proyecto limpio, con ese proyecto inmaculado. Pero a ver, Manuel, dada la complejidad, la dificultad que es justamente participar como aspirante a la candidatura a la presidencia, ¿por qué optaste por esa ruta y no otras rutas que sonaban más interesantes y más realistas de conseguir, como ser una diputación, una senaduría? A ver, ¿por qué te fuiste por esta ruta? Mira, que parece suicida, ¿no? No lo era, porque como te digo, participaba yo en un grupo de independientes a nivel nacional. Tengo una estructura dentro de la agrupación política nacional, una estructura menor, pero al fin y al cabo una estructura en 15 o 16 estados de la República. Y eso me permitía pensar que si la ciudadanía llegaba a entusiasmarse por este movimiento independiente, podríamos realmente transformar a México. Desde una diputación sería poco lo que yo hubiera podido hacer.
En cambio, desde la Presidencia de la República sí se puede transformar a México, ¿no? Un diputado independiente se va a perder en ese océano de corrupción que se llama Congreso de la Unión, ¿verdad? Y se necesita ser presidente de la República. Si no llegas a los centros de decisión, es decir, a las gubernaturas, a las presidencias municipales, a la presidencia de la República, no vas a poder transformar este sistema de corrupción en el que vivimos. ¿Cuáles fueron las causas por las que este experimento democrático falló? Bueno, en primer lugar, la complejidad de los requisitos que nos pusieron. Pero eso no nos debemos de quejar. En segundo lugar, la incapacidad de este grupo independiente de ponernos de acuerdo y de unir nuestros esfuerzos con una visión realmente patriota y de decir, soy capaz de sacrificar mis intereses personales, porque no deben de ser intereses personales, sino deben de ser intereses nacionales. Ya que dijiste, perdón que te interrumpa, ya que me señalaste esto de la incapacidad de ponerse de acuerdo, como ya se nos acaba el tiempo, sí. No quisiera que no quedara esta pregunta. ¿Crees que se pongan de acuerdo estos tres candidatos independientes en una sola? Yo creo que sí, porque están viendo que por separado son incapaces de rebasar el 7%. ¿Y ¿verdad? tú quién crees que pueda caudillar? El Bronco ya se está diciendo que él es el que va a la cabeza y que él lo va a hacer. Ríos Peter, al parecer, ya se está decantando por el Bronco, y como Margarita tampoco puede ganar, ella, yo creo que el único interés que tiene es que no gane Anaya, podría hacerlo, ¿no? Pero fíjate, aquí la clave de Margarita es que ella, como Margarita, sigue de candidata, porque si declina a favor del Bronco o de Ríos Peter, yo veo difícil que los panistas que la van a seguir a ella voten por los otros, ¿no? Pues ahí ella tendrá que ponerse a discutir con las gentes que la están apoyando para decidir si lo hace o no, porque en realidad ella no tiene ninguna posibilidad. Digo, sería una desgracia enorme para México, creo yo, ¿verdad? El día que le preguntaron sobre el Tratado de Libre Comercio, lo único que le faltó decir es que no lo conocía, que no sabía de qué le estaban hablando, ¿verdad? Pero yo creo que hay gente atrás de Margarita que es la que va a decidir si ella cede en favor del Bronco o no. Cuando menos yo creo que el Bronco y Ríos Peter sí van a presentar un frente único, ¿no? Te digo, fue esa la incapacidad nuestra para ponernos de acuerdo. Yo desde la primera reunión les dije, tenemos que poner dos reglas. La primera es reglas claras para elegir a un solo candidato, y la segunda, nuestro compromiso para apoyar al candidato que salga seleccionado por todos los independientes en toda la República como el candidato independiente. Amigos, pues agradecemos mucho su presencia, agradecemos mucho su participación. Los esperamos el próximo miércoles para analizar otro tema de interés político actual. Hasta la próxima. Gracias, Enrique.